Señores, ustedes saben que Psicovisión vive vistiéndose de gala. Así es. Con profesionales de alto nivel. En el día de hoy va a estar con nosotros Marta Laorga. Es una profesional joven. Nos llegó aquí a este país en la pandemia y se dedica a un área muy interesante que da respuesta a muchos temas de salud mental a partir de un trauma. Así que en breve con nosotros, Marta Laorga. Siempre es tiempo de volver. Marta, siéntete bienvenida entre nosotros aquí en Psicovisión. Estamos todos, ¿verdad? Felices. Receptivos, contentos de tenerte aquí con nosotros. Estás trabajando en UNIBE, tienes 4 años aquí con nosotros. Y bueno, la gente quiere saber en tu especialidad en trauma y la terapia EMDR. ¿Qué es? ¿Cómo se trabaja? ¿Con quiénes se trabaja? ¿Y cómo ha sido tu experiencia aquí en República Dominicana en ese trabajo? Bueno, muchas gracias por invitarme, primero de todo, y espero responder a la pregunta. Empezaré por qué es MDR. MDR es un abordaje terapéutico para trabajar procesos traumáticos. Las siglas en inglés significan desensibilización y reprocesamiento por medio de movimiento ocular. Que realmente lo que quiere decir esto es que a través de la estimulación bilateral, en principio el movimiento ocular, puedes disminuir el nivel de perturbación de un recuerdo traumático, eso es lo que significa desensibilización, y reprocesamiento es cambiar la forma en la que ese recuerdo fue guardado. De alguna manera es como cambiar lo que te quedas de lo que pasó a una resolución más adaptativa. Si, por ejemplo, he vivido un accidente de tráfico y tengo la sensación de que montar en el coche es peligroso, entonces no vuelvo a montar en ningún medio de transporte, el reprocesamiento me ayudaría a que hoy en día pueda quizás volver a montar en medios de transporte aprendiendo de la experiencia. Es decir, de una forma más segura, si es que hay algo que yo pueda aprender de ello. Por ejemplo, para entenderlo mejor, ¿cómo te programa, para decirlo así, un trauma? Dando ejemplos, porque nosotros sabemos que los eventos traumáticos adquieren formas que desde el punto de vista del cambio conductual, la alteración o el patrón de comportamiento se corresponde con el trauma vivido. Entonces, ¿cómo interviene en ti un trauma para luego nosotros como poder entender esta terapia qué hace en reversión a eso? Sí, como que empecemos un poco entendiendo también qué es un trauma, ¿no? Exacto. Porque es una palabra que además se usa mucho como la ansiedad, que es un cajón de sangre. Exacto. Bueno, pues ya Marta agarró bien la idea. Está aplatanada ahí en esa parte. Sí. Poco a poco. Un trauma no es lo que nos pasa, sino cómo respondemos a lo que nos sucede. O sea, si por ejemplo ahora se cae el techo de la radio y nos quedamos atrapados durante horas, no todos vamos a desarrollar una experiencia traumática de esto. Habrá algunos que a lo largo del día, oye, pues nos hemos llevado un susto, pero poco a poco volvemos a un estado de equilibrio, a una homeostasis que se llama, ¿no? Que es como volvemos a un estado de serenidad y de tranquilidad. Pero habrá alguno de nosotros que vamos a estar hoy, mañana, pasado, con un estrés sostenido en el tiempo y probablemente acabemos desarrollando estrés postraumático, que muchas veces tiene que ver con los recursos. O sea, un trauma es aquello que sucede que no tenemos recursos para manejarlo. ¿Sigo por ahí? Sí, Sí. no, perfecto. En Entendible. términos escolares, esto que tú estás diciendo sería desaprender para aprender. O sea, y me surge la inquietud. ¿Cuánto tiempo tardaría una persona en promedio para superar su trauma? Y otra pregunta es si se trabaja con niños. Sí, claro. Se trabaja con niños y depende. Nosotros necesitamos varias semanas para asimilar, para que la memoria se consolide. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos el trastorno de estrés agudo,
que tiene que pasar un mes para que empecemos a determinar, ¿no?, que esos síntomas, si se han mantenido a lo largo de un mes, es que hay una psicopatología. Pero realmente necesitamos un tiempo para asimilar lo que nos pasa. Es cuando ya ha sucedido, pues, un mes, 2 meses, seguimos reexperimentando lo que nos pasa, es decir, nos vienen recuerdos o sensaciones o imágenes de lo que pasó y lo vivimos de forma muy angustiosa. Evitamos cualquier circunstancia que nos pueda recordar un poco a ello. Imaginar algo tan, no sé, tan común como un duelo, que evitas mirar imágenes de esa persona, o imaginemos el accidente automovilístico, que evitas pasar por esa zona. O sea, hay evitación, hay una alta activación cuando lo recuerdas y eso lo recuerdas de una manera intrusiva. O sea, no quieres pensar en ello. Eso serían un poco como los síntomas cardinales del estrés postraumático. Pero yo quería deciros algo, y es que hay distintos tipos de trauma, que algunos no son como muy reconocibles a nivel social. Importante eso. Sí, sí. nos gustaría ir en la línea de esos diferentes traumas. Sí, voy ahí, Marta. Me llena de gozo realmente tener la experiencia de compartir contigo este espacio. ¿Por qué? Porque en el área de terapia familiar con mis estudiantes de la universidad, cuando tengo que enseñarles los diversos enfoques psicoterapéuticos, específicamente las escuelas de Palo Alto, Milán y la terapia MDR, aplicado a personas que han sufrido abuso sexual. O sea, aunque la terapia al principio fue destinada para el estrés postraumático, pero trabaja todo tipo de trauma, y le enseño a los estudiantes precisamente que el movimiento, los 40 o 20 y pico de movimientos oculares que se dan para hacer que el paciente sienta los mismos sentimientos que están por ahí negados, reprimidos, guardados, puedan venir a la conciencia, se me hace muy interesante. Ahora bien, la pregunta es en ese orden, Marta. Cuando una persona ya está a nivel de que está en abuso sexual y también está reproduciendo la psique del paciente, para esta terapia, ¿cómo pudiera impactar la psique del paciente para no solamente eliminar los pensamientos intrusivos, sino para ubicarla en el tiempo de la cual le sucedió el trauma, porque no lo recuerda? Una de las que escucho, de las misivas que escucho, es: no me acuerdo que fui abusada, pero de tiempo en tiempo me acuesto y me vienen esos sueños de que alguien me está tocando, me está poniendo la mano. Entonces la terapia MDR es específica para, con los movimientos oculares, traer el recuerdo a la conciencia. Fíjate, sí, ¿no? Porque o sea, nosotros no trabajamos con lo que pasó, sino con lo que yo recuerdo de lo que sucedió, ¿no? Exacto. Por ejemplo, muchas personas, bueno, no sé si muchas, pero alguna persona llega porque ha estado a lo mejor en algún hospital de día, en algún recurso ambulatorio de terapia, y tienen esta idea un poco de que algo tengo que haber vivido yo que no recuerdo, ¿no? Y vengo a la terapia MDR para recordar ese trauma que pudo originar mi psicopatología o mis síntomas. Realmente, nuestra mente no va a traer nada a la conciencia que no esté preparada para recordar. O sea, que el objetivo no necesariamente es recordar, sino si tú estás teniendo un comportamiento sexualizado traumático, vamos a trabajar con eso. También hay algo muy interesante, ¿no? Y es que los flashbacks no son únicamente lo que aparece en las películas de me viene una imagen y me viene el recuerdo. Los flashbacks también son sensaciones físicas, son emociones, son pensamientos. Olores. Entonces, a veces, exacto, a veces trabajamos con una memoria fragmentada y trabajamos con ese cachito, con esa sensación, ¿no? Y eso produce cambios en el presente, como tú te... Marta, partiendo de tu experiencia en el trabajo con niños, niñas y adolescentes, en lo que tiene que ver con la terapia MDR, Carl Gustav Jung, ese es gran psicoanalista, hablaba de un inconsciente colectivo. Entonces, incluso personas que en su memoria genética traen consigo ciertas experiencias que, aunque ellos no la vivieron directamente, incide en su etapa actual. Partiendo de eso, entonces, aunque... Te fuiste lejos. Como ahí, dijiste Totalmente. como dijiste que la terapia MDR trabaja con lo que el paciente trae, ¿verdad? Lo que es consciente en el aquí y ahora. Pero partiendo de esa perspectiva, no existe entonces una infancia, una adolescencia sin trauma. Es decir, porque hay personas que dicen, no sé si esto es erróneamente, mi infancia y mi adolescencia fue totalmente feliz.
¿Están en lo cierto con esto? Bueno, Entonces me gustaría como Ah, hilar. No, pero pero espérame, no, pero ayúdenme a Marta, sí, señora. Marta. No. Me gustaría Déjame- como déjame hilarlo. terminar. ¿Tú sabes lo que es la arepa, Marta? ¿Tú sabes lo que es la arepa? es Aquí algo en República venezolano. Dominicana. Dila. No, mira, fuego Sí. por arriba y fuego por abajo te tiene. Sí. Eso, porque como estamos hablando de las familias, Ujú. entonces, siguiendo esa línea para que hagan una sola respuesta, ¿te has encontrado con traumas que las personas sienten como que son herencias invisibles? O sea, Ok. para que Sí, responda. va un poco en la línea de lo que tú Exacto. decías. A ver, es verdad que cada vez tenemos más investigación de que la epigenética existe, es decir, que las experiencias que nosotros vivimos en la infancia deciden qué genes se activan y qué no. O sea, la enfermedad mental grave. La enfermedad mental grave ha aislado varios genes, por ejemplo, cierto tipo de genes, que predisponen para padecer esquizofrenia. Pero hay gente que tiene esos genes y no desarrolló la esquizofrenia. O sea, Porque se diferencia porque el ambiente totalmente. define. Claro. Entonces, en cuanto al trauma intergeneracional, pues bueno, desde un lado sistémico, obviamente, si mi madre ha sido abusada, yo no he vivido el abuso de mi madre, pero mi madre eso le va a condicionar a cómo reacciona si de repente ve que yo tengo un comportamiento sexualizado inadecuado a mi edad o ve algún tipo de conducta sospechosa de algún adulto. O sea, desde el lado sistémico, el trauma de mis antepasados va a repercutir en cómo se Totalmente, relacionan se mis recicla. progenitores. Y también, en relación un poco a lo que hablábamos de distintos tipos de trauma, yo quería decir que hay algo muy importante y es que es un estudio como muy conocido, que es el estudio ACE, que es un estudio que se empezó en Estados Unidos en 1995, que hizo un seguimiento de muchísimas personas, o sea, tiene una muestra enorme, en el que les preguntó cuántas experiencias adversas en la infancia habían vivido. Incluían pues maltrato físico, abuso emocional, negligencia o abandono, abuso sexual. Y lo que vieron a lo largo del tiempo es que a más experiencias adversas en la infancia, más problemas no solo de salud mental, sino también de salud física. O sea, era más probable que padecieran diabetes, enfermedades coronarias. Entonces, al final, no es lo mismo que yo reciba una humillación en la edad adulta a que yo la reciba en un momento muy importante para el desarrollo del cerebro y para el desarrollo de mi sistema nervioso. Es decir, que el trauma Y en la la infancia... interpretación también. Ujú. Sí. Entonces, cuando en consulta alguien me dice que ha tenido una infancia muy feliz, bueno, dudo un Vamos a poco. ver. Lo pone en duda. Investigo, Espera, lo investiga. pongo un poco en duda. Hay una negación. Sí, Bien. porque cada vez, perdón, termino yo con esto, cada vez hay más estudios que hablan de que la mayor parte de los diagnósticos psicopatológicos tienen que ver un poco con historia de trauma. Sí. A nivel de tu experiencia, ¿cuál es la realidad traumática con la que más tú te encuentras? Por ejemplo, en consulta, en atención a pacientes. Bueno, aquí también hablamos de dos tipos de trauma, ¿no? Dentro de que está el trauma con T mayúscula o el que tiene un poco más en cuenta las guías clínicas, que es cuando tú presencias la muerte de un ser querido o tu vida está en riesgo, que ahí entraría, por ejemplo, el abuso sexual. Hay traumas que llamamos traumas de acción o traumas por omisión, que aquí sí que tiene que ver un poco con los traumas de la infancia, que es decir, son experiencias que se dieron que no se tenían que haber dado, cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de abuso de poder o abuso sexual, y el trauma por omisión, todas aquellas cosas que se debieron de dar y no se dieron. Y esto es muy interesante porque la mayor parte de las experiencias traumáticas que yo me encuentro en las vidas de mis pacientes, pues no es algo como muy florido, es simplemente a lo mejor niños que nacieron en el seno de una familia en la que los adultos no estaban emocionalmente disponibles para ese niño. Y el cerebro de un niño no está capacitado para autorregularse. O sea, no tiene las estructuras desarrolladas, somos el mamífero que nacemos más prematuro. O sea, hasta los 12 años la mayor parte de nuestras estructuras cerebrales no se han desarrollado y no terminan de desarrollarse hasta los 22, 24 años. Todo esto tiene un impacto. Ahora, tú conociendo al dominicano ya en 4 años que tú tienes aquí y viendo más o menos su repertorio conductual, donde una de las características que nos, vamos a decir, destacan, sale en los medios, es como el comportamiento tendente a la agresividad, a la violencia. Tú puedes en ese colectivo identificar cuál pudiera ser presuntivamente el trauma que más vive el dominicano que lo lleva a ser como es en algunos aspectos.
¿Te has puesto como a pensar? Bueno, yo aquí en hablaría eso? un poco de la pela. Ay, Claro, ay, yo también ay, porque ay. trabajo en la UAP, ¿no? En la Unidad de Atención a Niños y Niñas Víctimas de Violencia. Pero al final yo creo que hay algo también un poco, bueno, pues a nivel de sociedad, en el que muchos padres no tienen estrategias para educar a sus hijos y recurren a lo que recibieron, que era la pela. Entonces, si yo he recibido agresividad en casa, probablemente voy a aprender a solucionar los problemas desde la agresividad. No sé si responde esto a tu pregunta. No, yo creo que eso se magnifica a tal punto que hay un estimulante sexual que hasta así le dicen, la pela. La pela. ¿Eh? Marta. Para que usted sepa. No, para que se vaya contextualizando en ese sentido. Marta, recientemente hemos sido testigos, porque lo vimos a través de los medios de comunicación, de una situación en la que una menor en un centro educativo fue agraviada sexualmente, aparentemente, es decir, hasta ahora, por uno o dos docentes. Entonces, el caso como que se ha convertido en algo mediático. Entonces, mi pregunta es, ¿qué impacto tiene la revictimización y cómo puede ayudar la terapia EMDR? Yo creo que hasta que en las instituciones no haya que lo llaman trauma informed care, o sea, es decir, hasta que profesionales de distintas instituciones no sepan esto de lo que estamos hablando hoy, no estén informados de cómo es el trauma, sí se va a revictimizar, claro, porque es que si esa persona no se defendió, si esa persona, que esto en España también ha tenido varios casos en los últimos años muy dramáticos, si esa persona que estaba en una situación de indefensión simplemente se sometió a lo que pasaba, eso, si un abogado o un juez no lo sabe, puede juzgar a la víctima. Si esa víctima está en estado de shock o en un estado disociativo y no tiene ninguna respuesta emocional cuando está narrando lo que ha sucedido, se va a juzgar a la víctima. Cuando es una respuesta al trauma, totalmente neurofisiológica, que ella no tiene un poder de decidir ahí, digamos, ¿no? ¿Cómo trabaja MDR? Bueno, pues nosotros, por ejemplo, cuando nos llega un caso de una persona que está en un proceso judicial, normalmente no trabajamos con MDR hasta que acaba el proceso judicial. Marta, ¿Y por qué? ¿Por qué? Marta, O informamos al paciente. Por eso sí es importante esta pregunta que te voy a hacer. ¿Dónde no se aplica? ¿En qué problema, en qué trauma, o vamos a decir trastorno, o problema de la conducta, no se aplica MDR? Yo tengo entendido que precisamente en el enfoque aquí ahora, porque trabaja lo presente y la terapia MDR se enfoca en trauma. Entonces, desde tu experiencia, ¿dónde no aplicas? Por ejemplo, MDR. No sé si sabría contestarte porque, por ejemplo, uno de los grandes nos a la hora de abordar el trauma es en psicosis. Y yo ahora estoy participando con la Universidad Complutense de Madrid en varias investigaciones, y no solo yo, o sea, está habiendo investigaciones a lo largo de varios países en el que se está trabajando en personas con psicosis comórbido, o sea, que también tienen sintomatología de estrés postraumático. Okay. O sea, que ni en los casos en los que antes era como, uy, no toques el trauma porque puede descompensarse o hay ideación suicida, se puede trabajar. Toda persona que ha vivido una experiencia traumática puede trabajarlo ahora. Lo importante es que esa persona esté preparada para ello. Sí, se ha planteado, pero creo que nuestro público lo ha visto muy superficial, el hecho de que esta modalidad terapéutica que vincula el movimiento ocular con el trato, me gustaría oír de ti cómo se corresponde. Una terapia que se basa en el movimiento ocular para trabajar traumas. ¿Qué tiene que ver una cosa? Extraño. Bueno, extrañísimo, ¿eh? Sí. Extrañísimo. Así que vamos como. Os cuento un poquito cómo surge. Es una terapia que antes decías lo del aquí y el ahora, que claro, es como todas las terapias de tercera generación, que se benefician mucho de todo lo que se ha descubierto en las últimas décadas en psicología. Exacto. Porque además surge como a finales de los 80, o sea, relativamente nueva. Entonces, nos he contado antes que al final el marco conceptual o un poco la hipótesis de por qué funciona es porque la teoría de MDR es que nosotros tenemos un sistema de procesamiento adaptativo de la información mediante el cual estamos preparados, nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso está preparado para asimilar todo lo que nos pasa de la mejor manera posible. Igual que cuando tú te haces un arañazo o una herida, ¿no? Tu cuerpo está preparado para por sí solo reparar esa herida, ¿no? Y entonces pues te sale una costra, cicatriza, ¿no? De la misma manera, cuando nosotros vivimos una situación estresante, durante el sueño sobre todo, cuando nos vamos a la cama,
asimilamos esa experiencia y decimos, vale, yo la tengo que tener aquí en la memoria a corto plazo reciente porque es algo que puede que pase mañana, es algo que no me sirve y lo puedo desechar y olvidar con el paso del tiempo. Eso está muy bien cuando es una herida o es un arañazo. Pero igual que cuando yo, por ejemplo, me disloco un hueso, pues yo qué sé, de repente me doy un golpe y se me sale el hombro. Sí, mi cuerpo está preparado para reparar los ligamentos, para soldar de nuevo el hueso, pero si a mí nadie me coloca el hombro, el hueso se me va a soldar torcido, ¿no? El terapeuta MDR sería un poco ese médico que te coloca el hombro, te lo enyesa y ya es tu cuerpo inmovilizado el que hace todo el proceso de sanación. Pues esa es un poco la idea. Cuando yo viví esa experiencia de abuso sexual en casa, quizá para yo poder seguir conviviendo con mi agresor, porque soy un niño y es mi progenitor del que depende mi supervivencia, yo no me puedo ir de casa, para yo poder sobrevivir a esa situación de abuso sexual, quizás el mecanismo para sobrevivir es negar lo que está pasando, ¿vale? Pero cuando ya soy adulta y empiezo a tener relaciones sexuales consentidas, ya no es la mejor manera de mantener esa información guardada. Y ahí es donde entra MDR, para modificar Totalmente. la forma en la que se quedó guardado. Y ahí enlazo con algo que decías tú, y es que la idea o la diferencia de MDR con, por ejemplo, modelos un poco más, corrígeme aquí, psicoanalíticos o otros de corte más humanista, es que la idea no es volver a entonces. La idea es estar aquí ahora, segura conmigo en la consulta, como una adulta de 35 años, que ya no estás en peligro, y volver a ese recuerdo de entonces. Si se pierde esos dos pies, uno en el presente y otro en el pasado, se revictimiza. Ahora, la pregunta sigue ahí. Los ojos, Así. ¿verdad? ¿Cómo es el asunto? Ay, Porque que la gente, que la gente va a empezar a escribir en los comentarios, sí, pero que no me dijo en qué consiste Claro, el importante. asunto de los ojos con el trato al trauma. Entonces, ahí nos estamos economizando porque mira, estaba conversando con mucha una colega. escritura. A propósito de eso, estaba conversando con una colega en estos días y me dice, pero oye esto, Salvador, que oiga, ella está mirando su celular y me dice, la hermana de Thalía, que es una actriz, cuelga en su cuenta de Instagram que está siendo sometida a un procedimiento de terapia MDR, porque está viviendo un proceso de duelo a raíz de la muerte de su hermana recientemente. Entonces, ella, un poco la colega, estaba dudando del procedimiento. Y yo le dije, bueno, pero precisamente tenemos una entrevista y me gustaría aclarar cómo es que la audiencia escuche cómo es el proceso. Es decir, porque por ejemplo en terapia cognitiva sabemos que hay que hacer un cambio de pensamiento, de uno disfuncional a uno más sano, más saludable. En el psicoanálisis se revive la experiencia, en un diván, qué sé yo, la asociación libre. Pero ahora en la terapia de MDR, que me imagino que es de corte cognitivo-conductual, una terapia de tercera generación y es basada en evidencia, ¿cómo es la función? ¿Cómo funciona eso? Sí, porque en principio se llamó movimiento ocular, pero realmente es estimulación bilateral. O sea, lo que pasa que empezaron con el movimiento ocular. O sea, Francine Shapiro, que fue una psicóloga norteamericana que acuñó un poco la técnica, se dio cuenta de que moviendo los ojos, con la cabeza quieta, moviendo los ojos de un lado a otro, pensando, al principio lo hizo con veteranos de guerra, en sus experiencias traumáticas de la guerra, bajaba el malestar. De hecho, al principio se llamaba EMD. O sea, solo se desensibilizaba. Y ahí es donde ella, haciendo investigación, descubrió que también cambiaban los pensamientos que tenían en relación a esto, ¿no? Por eso En mi le- experiencia, Marta, como es un enfoque sistémico, la terapia MDR, cuando la utilizo precisamente en pacientes con abuso sexual, le pido a mis pacientes que puedan tener la cara hacia el frente de mí, que le estoy mirando, mover los ojos sin mirar la cara de un lado a otro. Cuando el cerebro y los ojos hacen ese movimiento y estamos entrando en el proceso de recordar el trauma, el paciente expresa y siente sentimiento de alivio, aunque va a depender de la experiencia traumática, pueden evocar a nivel visceral, a nivel del cuerpo, movimientos bruscos, va a depender
pero es muy interesante. A mí me encanta realmente y he visto que cuando se hace 4 secciones de EMDR, los pacientes en la primera pueden tener esa búsqueda que te dije, si es paciente de abuso sexual por un progenitor, pero a la tercera o a la cuarta terapia EMDR veo esa sensación de alivio en los pacientes y como me descargué. Bueno, ¿y por qué? Que no hemos contestado a esto ahora escuchándote yo. Sí. ¿Por qué hacen eso cuando mueven los ojos? ¿Y cómo mueven los ojos? ¿Te lo puedo hacer un segundo para que se vea? Es algo muy rápido. No, pero claro, no allá de frente mirando. Es allá. O a ti. Mira, ¿Eh? estás en la cámara. Literalmente es esto. Mira como para allá, o sea, para no cruzarte. Y la idea es simplemente es esto. Sí. Pero no solo es movimiento ocular, como hablábamos, también es estimulación táctil, por Totalmente. ejemplo, ¿no? Se puede hacer así, o con unas cositas que vibran en las manos, o hay menos investigación, pero también con estímulos auditivos alternos. Porque la idea es, aquí viene un poco el porqué de Bueno. esto, que cuando nosotros estamos procesando un estímulo sensorial, es decir, cuando de repente me tiras una pelota a la cara o cuando de repente hay un estímulo por aquí, ¿no? Mi cerebro activa el córtex prefrontal porque hay algo que está pasando aquí y ahora. También activa algo que se llama el reflejo de orientación, que realmente prepara al cerebro para decir, hey, hay un estímulo que te está viniendo a la cara o que estás escuchando, ¿es una amenaza o no? Esto es algo que pasa en milisegundos. Activa la memoria Y emocional. en cuanto se da cuenta de que hay un estímulo aquí pero no hay ninguna amenaza, aparece una respuesta de relajación. Entonces, si yo estoy haciendo esto a la vez que estoy pidiéndote que recuerdes una experiencia traumática, que lo que va a activar es estructuras más subcorticales, Así es. como la famosa amígdala, lo que estamos haciendo es favorecer una integración vertical, porque le estamos diciendo al córtex, que es la estructura cerebral encargada de regular las emociones, que regule a la amígdala, que es la que guarda todas las respuestas traumáticas. Un poco reducido, pero es un poco... esto. Se pudiera interpretar como una forma de señuelo, de engaño No. al cerebro. Es como No. activar ¿Eh? las zonas del cerebro que necesitan ser activadas para poder darte cuenta de que eso ya pasó. La Por ejemplo, reelaboración del Exactamente. trauma. Una ajá, hay reelaboración. mucha gente que viene a terapia y te dice, mira, es que yo sé, he trabajado con terapia cognitiva y yo sé que estas creencias me limitan y yo reestructuro y pienso en la evidencia que hay de que esto va a pasar, pero aún así, aunque yo sé que no va a pasar, tengo una respuesta. de ansiedad. Reencuadre puro. Exacto, mi cuerpo reacciona. Así Entonces, es. lo que hace un poco es conectar la parte en la que tomamos decisiones, en la que regulamos Prefrontal, las la corteza emociones, en la que prefrontal. sabemos lo que, que no va a pasar, con la parte del cuerpo que piensa que va a pasar. El trauma ¿no? Que más está difícil, entonces. más difícil de tratar, quizás para ti en la experiencia, ¿verdad? Pero el que ha visto más difícil de trabajar porque hay el- más resistencia al cambio, a la mejora. Indudablemente, o sea, los traumas tienen más impacto cuando más pronto suceden. O sea, es más difícil superar un trauma preverbal que sucedió cuando tú eras un bebé. Pues una experiencia de abandono, por ejemplo, que una experiencia que sucedió en la edad adulta, como hemos dicho antes. Pero no solo es cuanto más temprano, sino cuanto más intenso. Es decir, si es una humillación que hubo puntual por un profesor en un colegio, no es lo mismo que si me humillaron durante años. Mucho ¿no? tiempo. Entonces, exacto. las experiencias más difíciles de trabajar son el trauma sostenido en el tiempo y sobre todo cuando esa traición viene por parte de un progenitor. Y ahí entra el abuso sexual intrafamiliar. Exacto. Yo tengo una inquietud. ¿Tú te has encontrado personas que tienen ciertos mitos con respecto a esta terapia y la sanación? ¿Nos pudieras decir algunos? Bueno, fíjate, cada vez menos. Yo llevo como 10 años más o menos trabajando con MDR. Y al principio más, y ahora cada vez más la gente te busca por MDR. O sea, como que lo han oído en algún lado y van buscando un poco, ¿no? Ya, antes no. Antes yo les tenía que contar qué era esto que les proponía, ¿no? Cada vez la gente está más informada. ¿Qué es esto que me vas a hacer con los ojos? No es que a lo mejor tienen muchas expectativas, no es que todavía me sigo sintiendo triste, ¿no? Es un poco la idea. Entonces, al final, como yo os decía antes, es como colocar el hombro y que el cuerpo haga lo que tenga que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces hay emociones que siguen cumpliendo una función en el presente. Si mi perpetrador todavía está pendiente de juicio, pues a lo mejor o soy una mujer víctima de violencia de género y mi agresor sigue suelto, pues a lo mejor va a haber cierto miedo que tu cuerpo no va a desensibilizar del todo, o sea, que no te vas a quedar sin miedo, porque eso no es adaptativo. Y eso es lo bueno. MDR no va a hacer nada que tu cerebro no esté preparado para hacer y que no sea útil en el momento, porque el miedo te protege.
Ahorita estabas hablando de la subjetividad en relación al trauma y diríamos, bueno, que el mismo fuego que derrite la cera endurece el barro, ¿verdad? Es decir, un acontecimiento X a algunos les servirá de una forma y a otros le traumatizará. ¿Qué elementos crean esa diferencia en el orden subjetivo? Por ejemplo, gente que vienen de extrema pobreza. Una pobreza que a algunos le traumatizará y a otros les va a generar resiliencia posiblemente. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Bueno, la pobreza es una forma de violencia. Uh-huh. Entonces, si yo no puedo cubrir mis necesidades básicas, eso ya es un trauma, como hablábamos antes, por omisión, porque no se están dando cosas que se deberían de dar. Pero vuelvo otra vez a lo mismo. Al final, todo se reduce a la infancia. Las personas en más desventaja, o sea, se nos cae el techo de la radio, ¿no? Es más probable que los que no lo superemos aquí, que no tengamos los recursos para manejarlos porque no tuvimos experiencias de corregulación en la infancia. Es decir, no aprendimos a pasar por un estado de estrés y volver a un estado de serenidad. No nos lo enseñaron. Okay. ¿Qué papel juega la familia ahí en esa parte, diríamos nosotros? Es decir, la familia en el orden de ayudarte a estar más protegido, más blindado ante el hecho de que un trauma o un evento X te altere. Esto, lo que estamos hablando, ¿no? Que al final somos seres relacionales y sobre todo en la primera infancia necesitamos de un otro para que nos ayude a regular el malestar. Entonces, si yo vivo una experiencia de abuso sexual, la cuento en casa y no me creen, eso es un mayor indicador, ese es mayor indicador de trauma, claro, que casi lo que ha pasado, la agresión, por muy física y muy violenta que fuera, quizá no es ni siquiera más, no es lo que más rememoro que el que no me creyeron. Es importante esa parte. Y eso que dices, Marta, se vuelve una deuda de amor y una deuda de rencor, o sea, se vuelve lealtades. Nadie habla claro de eso. Cuando cita realmente que cuando eso se da precisamente por un progenitor, viene no solamente a ser un trauma, sino el trauma del trauma. Exacto. Yo también tengo formación en terapia familiar sistémica y en parte es porque, sobre todo cuando trabajé en la red de salud mental de la Comunidad de Madrid con personas con trastorno mental grave, me daba cuenta de que, o sea, no hay nada, todavía no se ha inventado la varita mágica, ¿no? Entonces, al final, tú puedes trabajar todos los traumas que has vivido, pero si a nivel familiar, sobre todo si la familia tiene un alto impacto, vives con ellos, tienes una relación muy cercana, si a nivel familiar se siguen dando ciertas dinámicas, te siguen retraumatizando. O sea, a lo mejor tú trabajas con MDR, puedes estar un poco más en paz. Exacto. Ahora, exacto. Entonces, en la parte de las parejas, ¿cuáles son los mayores traumas que tú has visto que se dan entre la pareja? Bueno, es que aquí hay algo muy interesante que no hemos mencionado y es que quería contarlo porque me parece como que no tenemos que estar experimentando como flashbacks muy intensos para beneficiarnos de una terapia MDR, porque hay muchas cosas a lo largo del día, muchas situaciones a lo largo del día que los llamamos disparadores o triggers, que son situaciones que a mi cerebro le recuerdan a situaciones pasadas, ¿no? Y eso con las parejas pasa constantemente. A lo mejor a mí no me viene la imagen del recuerdo, pero cuando tú me miras de cierta manera, yo ya, pues imagínate que, por ejemplo, tengo... bueno, pues estoy empezando con una pareja y esa pareja en un momento dado pues se frustra y grita. ¿Ok? Y yo vengo de una infancia en la que mi padre gritaba y montaba tremendos líos en casa, ¿no? Alzaba mucho la voz, tiraba objetos y yo temía por mi integridad física o de mi madre, ¿no? Y de repente me encuentro con esta pareja que cuando se frustra grita. Pues a lo mejor yo tengo una respuesta, aunque no me venga el recuerdo de mi padre, me quedo paralizada y me hago pequeñita, como si fuera una niña. Y no soy capaz de hablar. Y mi pareja al poco se regula y dice, ay, discúlpame que he perdido un poco los papeles. Y yo tardo horas en volver a un estado de calma para poder hablar con él. Marta, por eso un poco como que las parejas se disparan mucho unos por a eso otros. Señor, esto está demasiado sustancial. Por eso en los enfoques, demasiado. Marta, terapéutico, la escenificación, que es lo que hace, la proyección de lo que el otro hace y retroalimenta y revive el trauma. Claro, cada uno trae su mochila a una relación Totalmente. de pareja. Entonces, yo no reacciono como si acabara de existir. No. Lo que tú haces, a mi cerebro le recuerda a cosas que yo ya he vivido y esas respuestas están aprendidas. Ahora, cuando se habla, perdón, porque espérate, que a Marta aquí no la vamos a dejar ir. Esto va a durar, pero esto va para largo. Se ha hablado de retraumatizar. Cuando se vive o se tiene un trauma,
me imagino que las personas en su procura de regularse y ser más adaptativa, puede incurrir en cosas que compliquen su realidad psicológica y comprometan más su salud mental, como pueden ser, por ejemplo, prácticas compulsivas, las adicciones. Exacto. Entonces, Estaba pensando eso. ¿qué otras cosas se pueden sumar que agraven más a esa persona? Porque la gente quiere echar hacia adelante, pero está construyendo realidades por encima de otras realidades que por ser traumáticas son como movedizas Y y, le impiden. Y vuelven y y la personalidad misma se ve afectada en el proceso de... Sobre todo cuando hablas de adicciones o de cualquier comportamiento compulsivo, porque al final es un intento de regularme. Entonces es un intento nocivo de regularme. Bueno, pues ahí trabajaríamos intentando instalar mecanismos de regulación emocional que sean más sanos. Es decir, no solo hacemos MDR en psicotraumatología, trabajamos con muchas otras orientaciones nutriéndonos de todo tipo de herramientas. Aunque también podríamos trabajar, por ejemplo, y hay investigaciones muy interesantes que trabajan con el craving de la droga o con el impulso de pegarme un atracón, intentando aplicar MDR a ese impulso para bajar la intensidad Claro, de ello. totalmente. Yo tengo una inquietud. No, con pero espérate. respecto a- Aquí hay otra parte a que lo hay que que hacer. estábamos hablando acerca de la pareja, de que cuando la pareja grita, la persona vuelve a su infancia. Entonces, en nuestro país tenemos muchos casos de violencia. Y es normal que pasen esas cosas, se ha normalizado en las relaciones de pareja, principalmente en un estrato social muy bajo. Esa es la forma de cómo convivir. Entonces, me gustaría como que le digas a nuestra audiencia, cuando están viviendo una situación así, porque tú lo especificaste, la persona revive el momento y se frisa. Entonces, ¿qué tú le recomendarías a nuestra audiencia? Claro, que vaya a terapia, pero algo así como que puedan utilizar rápidamente para ir apaciguando esa situación. Bueno, una dinámica que utilizamos como muy común en terapia de pareja de corte un poco más sistémico es lo tan fácil como tener una palabra o una especie de término gracioso que esté asociado con algo que haya vivido la pareja, y cuando se sienta que se está perdiendo el control o sea, se está perdiendo la comunicación y está habiendo una desregulación, que se utilice esa palabra y haya un tiempo fuera. O sea, es decir, lo primero que hay que explicarles a las parejas es que cuando me friso o cuando me pongo violento o cuando tú estás gritándome, yo te digo, necesito salir de aquí, ¿no? Y tú sientes que te estoy abandonando, pero yo lo que necesito es salir. Lo que estamos es reproduciendo formas de manejar el estrés que aprendimos hace muchísimo tiempo, que aprendimos durante nuestro Y ahí desarrollo. se hace el ensayo de divorcio, que es bueno y válido, que es el tiempo fuera, Exacto. muy utilizado en terapia. Señores, pero no, espérate. Pero, Ajá. pero ven acá. Una pregunta. Hablaste al inicio de algunas personas que se pueden beneficiar de la terapia EMDR, como las personas víctimas de un trauma de alto impacto y que tienen un trastorno de estrés postraumático, así como quien es víctima de un trauma menos grave que ese. ¿Qué otros problemas o trastornos se podrían beneficiar? Si se pudiera decir, porque no siempre la medicina, para que la audiencia me entienda, está relacionada con la causa de la enfermedad en sí, ¿verdad? Sin embargo, se ha asociado, por ejemplo, trastornos de ansiedad, depresión, con ciertos traumas del pasado, de la infancia. ¿Se podrían beneficiar de la terapia? Sí. Hay mucha investigación en depresión y en ansiedad. Las guías clínicas a nivel mundial lo recomiendan como el primer tratamiento para el TEP. Pero cada vez hay más investigación en fobias, hay muy buenos resultados. Está habiendo investigación en trastorno obsesivo compulsivo también, en trastornos... O sea, se está investigando como en muchos cuadros, pero ahora mismo los que más evidencia pueden tener son la depresión, trastornos del estado de ánimo y obviamente todo lo que tenga que ver con el estrés postraumático. Yo quería decir algo, y es que a veces, que me parece como interesante que esto lo pueda escuchar la audiencia, no necesariamente yo tengo que tener una sintomatología como reconocida dentro de un diagnóstico clínico. Cuando
yo reacciono a lo que me sucede por exceso o defecto, es decir, algo que me debería enfadar, esto reacciona así, con esta cantidad de enfado, ¿no? O una situación que me debería poner muy triste, he perdido a mi pareja o a un ser querido y no siento nada, o sea, por exceso o por defecto, lo que dice MDR es que hay algo que ha pasado antes en tu vida y esa reacción tiene sentido si miramos hacia atrás. O sea que a veces simplemente si la manera en la que yo estoy reaccionando está interfiriendo en lo que está pasando y no cuadra con lo que sucede en el presente, puedo preguntarme si quizá me podría beneficiar. Bueno, señores, este es un tema amplio y a nosotros nos gustaría saber a Marta Laorga, ¿dónde le podríamos ubicar considerando que esas personas que nos están viendo y escuchando identifican, por lo que hemos dicho, que hay algún miembro de la familia o yo mismo tengo una sintomatología que se especula proviene de un trauma? ¿Dónde encontrar a Marta para atenderse en este tema? Bueno, no estoy mucho en las redes, pero tengo Instagram que se llama info, de información, info.martalaorga. Marta sin H. Marta sin H. Es raro. Y luego es lo mismo mi correo, info.martalaorga@gmail.com. Bueno, yo sé que con la orga, olvídate que no hay forma de que me confundí. Bueno, señores, ha sido un placer compartir este tema tan edificante y que, bueno, en la experiencia que nosotros tenemos trabajando los temas de adicciones desde Volver y viendo cómo el trauma incide para que se desarrollen comportamientos poco adaptativos vinculados con el abuso de sustancias, nos damos cuenta de la importancia de este tema. Así que escríbanos sus comentarios por las redes sociales y ya usted sabe, Marta Laorga está a la orden para trabajar esto con usted. Ha sido un placer. Con psicología divertida.